Padre, llega hasta el corazón de cada uno y aquello que tú ya designaste, aquello que tú preparaste, aquello que tú quieres transmitir, Señor, en esta noche. Padre amado, que llegue como ese dardo al corazón, que llegue como esa flecha, Señor, que atraviesa lo más profundo de nuestro ser y que hace nido, y que eso se convierte no solo en palabras bonitas o no bonitas, sino que se haga mella en nosotros, que salgamos de aquí transformados, que salgamos de aquí confrontados con tu palabra, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, pueden tomar asiento. Y como decíamos recién, como decía el pastor Fernando y como estábamos orando, esto es toda una preparación, desde que uno llega, desde que el pastor Oscar ya estaba intercediendo. Esto es un tiempo en que nosotros preparamos y nos disponemos para justamente recibir de aquello que el Señor quiere dar. Entonces, lo que viene acá al final, por lo general, que es la palabra, no es otra cosa que algo que el Señor, una frutillita que el Señor te quiere dar, porque Él te quiere decir lo que ya vino preparando en tu corazón. Porque vos vas a ver que ahora cuando uno empiece a hablar y empiece a decir lo que el Señor quiere para esta noche, vos vas a decir, algo en mí ardía, algo en mí ardía. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta noche. Y se van a sorprender porque el pasaje que vamos a leer es archiconocido. A mí me encanta venir con lo archiconocido y darlo vuelta. Pero eso es como, ese es mi ministerio, dar vuelta a los pasajes. Pero es lo que el Señor vino ministrando conmigo, vino hablando. Ya hace bastante tiempo, yo no sabía que iba a ser para hoy. Fue hace bastante tiempo que el Señor ministró esta palabra en mí primero. Y después sentí que era... Di vueltas y terminé con esto. Entonces, esto es lo que el Señor quiere decirte en esta noche. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, a ver cuántos trajeron las Biblias, esas Biblias tecnológicas que hay ahora. Muy bien, Leti de las mías, bien Leti. Bueno, vamos a abrir las Biblias en Lucas capítulo 15. A ver cuántos pueden ir imaginando por dónde viene la mano. Lucas 15, desde el versículo 11 en adelante. Yo les dije que era una palabra archiconocida. Cuando lleguen ahí se van a dar cuenta. Lucas 15, del 11 en adelante. Y dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo,
que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuántos ya conocían esta historia? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Quizás alguno no. Capaz que nos sorprendemos, quizás alguno no, porque no todos podemos haber ya leído este pasaje, pero por lo general es una historia bastante conocida que tiene un título que es el hijo pródigo. Y ustedes vieron que en la historia en sí no se habla de un hijo pródigo, se habla de 3 personajes. Se habla de un padre y que tiene 2 hijos, uno mayor, uno menor, y no se habla de pródigo en la historia, pero se le da título, se le dice que es el hijo pródigo. Ahora, esto si lo llevamos un paralelismo a la iglesia, también en la iglesia tenemos nuestro Padre celestial, que siempre está aquí a la espera de nosotros, y por lo general hay 2 tipos de hijos, generalmente 2 tipos de hijos que vienen a la casa de Dios. Están aquellos que han despilfarrado su vida en los placeres del mundo, que han pasado por muchísimas circunstancias, por muchísimas situaciones, que han quizás llegado hasta el punto de desear comer la comida de los chanchos, la comida de los cerdos, pero vienen al Señor, se arrepienten, meditan en su corazón, son confrontados con su error, con su pecado, el Señor los recibe, los abraza y están en la casa del Padre. Pero también hay de aquellos hijos que siempre quizás han estado en la casa de papá. Están de aquellos hijos que o han tenido la bendición de nacer en un hogar cristiano, o que desde muy chiquitos han venido al camino del Señor, y que no conocen quizás o no saben lo que es estar en el mundo, pasando todas esas aflicciones, esas situaciones, y siempre estuvieron trabajando en el campo de papá, siempre estuvieron sirviendo al lado de papá, siempre estuvieron como ese hermano mayor al lado del padre. Bueno, entonces cuando hablamos de esta historia, lo primero que a mí me da por meditar o por analizar es justamente esa palabra, la palabra pródigo, que si bien no está en el relato, es el título de esta historia. Entonces pródigo, esa palabra, por ejemplo, en el latín es prodigius, y se lo interpreta como consumir de manera profusa. Su adjetivo se aplica al sujeto que malgasta sus recursos o muestra un desprecio por aquello que merece estima. Inclusive se lo interpreta como el que consume la hacienda en gastos inútiles o desprecia generosamente la vida u otra cosa digna de estimación. Y es más, esta palabra en sí, pródigo, en realidad cobró más significado después de este pasaje inclusive. O sea, no estaba en los originales, no era que estaba en las escrituras originales, es un título que se comienza después de un X tiempo a colocar en la escritura, pero en realidad cuando hoy hasta secularmente hablamos, cuando decimos pródigo, todo el mundo sabe de la historia del hijo pródigo, todo el mundo asocia pródigo a esa persona que malgasta los recursos, que despilfarra sus bienes, que no tiene en cuenta aquello que el padre, en este caso, o que alguien le da. Esa es la persona pródiga, la que desperdicia, la que tira, la que no aprovecha. Entonces es fácil relacionar al hijo pródigo y inmediatamente asociarlo con el hijo menor. O sea, está bien cuando vemos en esta historia 2 hijos y vemos a un hijo menor que pide su parte de la herencia y después se va y despilfarra todos sus bienes, es correcto pensar que ese es el hijo pródigo. Pero yo cuando estaba meditando en esta palabra, cuando estaba pensando, el Señor me decía, léela otra vez, y léela otra vez, y la leí varias veces. Y el Señor me hizo una pregunta que es la que yo te voy a hacer hoy, y es, ¿solamente hay un hijo pródigo en esta historia? ¿Solo el hijo menor es el pródigo en esta historia? Entonces, cuando estaba leyéndole, cuando estaba meditando en eso, y decía, el hijo menor es pródigo por esto, se me vino como un flechazo justamente ese significado que yo había buscado de la palabra pródigo. Y se me va a ese término que estaba al final, que dice, desprecia aquello que merece estima. Y cuando el Señor me hace como resaltar eso, ¿no? Alguien que desprecia algo que tiene y le quita valor a lo que tiene. Entonces me voy al verso 25, que es el que acabamos de leer, y es ahí donde veo que no hay solo un hijo pródigo, porque dice,
su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó música y danza, llamando a sus criados, vemos que después se enoja y que le dice al padre que no le ha dado ni siquiera un cabrito. Y el padre le dice, todo lo mío es tuyo, todo podías tomar. Sin embargo, vemos a un hijo que años estuvo al lado del padre y no tomó de lo que podía tomar. No valoró lo que tenía a su lado. Entonces esto me habla de que tenemos dos hijos pródigos, el menor, pero también el mayor. Ahora, por eso hoy yo en esta noche me quiero enfocar en la historia del mayor. ¿Por qué? Porque la del menor hemos escuchado hasta el cansancio, no los voy yo a cansar con otra prédica acerca del hijo menor, y todo lo que hizo con su herencia, todo lo que malgastó y todo lo que significó volver al redil, volver a la casa del padre. Eso lo sabemos, lo conocemos, y todos, aunque hayamos nacido en un hogar cristiano o hayamos venido desde chiquitos, todos de alguna u otra manera tuvimos que ser enfrentados con nuestro error, con nuestro pecado, con aquello que hicimos mal y venir a la casa del Padre. Todos. Así que no me voy a enfocar en la relación del hijo menor con el padre en esta noche, sino que vamos a ir a la actitud y a quién era y qué pasó con el hijo mayor. Y si bien podemos pensar y todos podemos decir que de alguna vez nos sentimos como ese hijo menor, porque si yo pregunto, y no levanten ni la mano ni lo digan, pero muchas veces quizás nos sentimos como ese hijo menor. Quizás, como ya les digo, no tenés que haber estado en el mundo haciendo las cosas más aquellas y venir con tremendo testimonio al camino del Señor para sentirte como ese hijo menor. Todos de alguna manera quizás nos sentimos. Ahora, si yo te pregunto si te sentiste alguna vez como el hijo mayor, quizás rápidamente decís, sí, el que trabaja con el Padre, el que está cerca del Padre, el que siempre estuvo sirviendo y ministrando junto con el Padre. Pero yo te digo, pará, no me respondas tan rápidamente, no me digas que sí así nomás, porque vamos a analizar y vamos a ver si nos gustaría o no reflejarnos como ese hijo mayor. En el verso 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Por lo tanto, salió su padre y le rogaba que entrase. Entonces, entre paréntesis, voy a mencionar, solo un paréntesis, la actitud del padre, porque qué amor que tiene este padre, que no solo se estaba preocupando en ese momento por el hijo menor, que lo estaba recibiendo, que lo estaba trayendo de vuelta, porque lo fue a buscar al camino, dice que lo fue a buscar, lo abrazó, lo trajo, lo bañó, le puso vestidos nuevos, un anillo, hizo toda una fiesta por él, sino que también en su inmenso amor fue hasta el hijo mayor y decirle, ¿qué pasó? Vení, vamos a gozarnos que tu hermano vino. O sea, fue también hasta ahí. Eso es la actitud del padre. Pero, volviendo al hermano mayor. Yo digo, ¿por qué un hermano mayor? ¿Por qué un hermano? Pero ¿por qué un hermano mayor se enojaría tanto por la llegada, por el regreso de su hermanito, de su hermano más chico? Yo soy hermana mayor. Yo soy la más grande de los dos que somos, pero soy la más grande. Y acá quizás hay otros hermanos mayores. Manuel también es hermano mayor. No sé cuántos son hermanos mayores y tienen otros más chiquitos que uno. Por naturaleza, hermanos, es como que genéticamente el hermano mayor tiene como un gen de protector, de que cuida, de protege, vela. Es como que se autodefine madre y padre en algún momento, siempre. No importa la circunstancia de la casa, no importa si mamá y papá siempre están, una familia reconstituida, divina, o por alguna circunstancia alguno de los dos no está y tiene que ayudar al otro, al padre. No importa cómo es la casa. El hermano mayor por naturaleza protege, cuida. Yo me acuerdo que éramos chicos, mi mamá ya trabajaba y yo era la que le tenía que preparar la comida, era la que lo vestía para ir a la escuela. Era de mi mano que cruzaba la calle para estar, 2 años más grande. Éramos un peligro los dos en la calle. Sin embargo, yo lo agarraba y nadie lo iba a tocar a mi hermano. Y con 7, con 8, con 9 años. Es como algo incorporado. Entonces yo digo, yo que soy hermana mayor, y pienso, digo, ¿por qué un hermano grande se enojaría tanto de ver cómo tu hermano más chico, aquel que viste crecer, aquel que jugó contigo, aquel al que protegiste, cuidaste, que cuando se lastimó o que capaz que hizo una travesura lo cubriste para que no lo rezonguen? ¿Qué te hace enojarte tanto y molestarte tanto porque regrese a casa? Y aparte, veamos algunos detalles. Él no se enojó, porque esto el Señor me hablaba mucho. El hermano mayor no se enojó
cuando el hijo menor se fue. No vemos en ninguna parte que el hijo mayor se tomó como esa bronca y de decir, mirá lo que hiciste, le pediste a papá los bienes, sos un inmaduro y te fuiste a despilfarrar todo por ahí, mirá cómo quedó papá acá en casa destrozado porque vos te fuiste. Ponele que hasta ahí te justifico que se enoje con el hermano más chico por haber tenido esa actitud con el padre, con la casa, aún con él. Pero el hermano mayor no se enojó cuando el menor se fue. No dijo nada cuando se fue. Ni siquiera estuvo al lado del padre cuando el padre cada día, parado en el camino, esperaba a ese hijo. Porque no es casualidad que cuando el hijo menor viene, el padre justo salió a ver las estrellas o a mirar el cielo y el firmamento y dijo, oh, me encontré con mi hijo. No, cada día la Biblia nos revela que si lo encontró en el camino es porque cada día el padre estaba a la espera de ese hijo. Nunca dejó de buscarlo, nunca dejó de tener la esperanza de que un día iba a volver a casa. Esa es la actitud de papá. Es la actitud que tuvo y tiene con nosotros, con cada uno de nosotros. Pero el hermano mayor, que estaba en la casa, al lado del padre, y veía el sufrimiento del padre, veía el dolor del padre, porque el menor no lo estaba viendo, el menor se borró, pero el mayor sí lo vio. Y no estuvo al lado del padre, al lado del camino, mirando y velando junto con él por ese hermano que no venía. Ni siquiera para acompañar al padre, porque ya, no te digo, o sea, sí te digo, pero ponele que no le molestaba que el hermano no viniera o sí viniera, pero al menos por papá, el dolor de papá. No estaba con él, no se molestó, ni siquiera se sintió acompañar al padre. Otro detalle que no es menor, el hermano mayor en un momento le dice, tu hijo anduvo malgastando sus bienes con rameras. Le tira eso en la cara al padre, ¿no? Cuando le dice lo del cabrito. ¿Y qué revela esto? Que el hermano mayor de alguna manera sabía por dónde andaba el hermano más chico. O tenía una sabiduría y un discernimiento de aquellos que solito en la casa se le revelaron los cielos, pero esto denota que de alguna manera el hermano mayor intuía, sabía o conocía por dónde andaba el hermano más chico. Estaba despilfarrando con rameras por allá. ¿No fue capaz de ir a buscarlo? ¿No fue capaz de dejar todo y decir, aunque sea por papá, voy a ir a buscar a este desgraciado que se fue y lo abandonó? Ni siquiera eso. Entonces son algunos detalles que me hacen ver la actitud de este hijo mayor. Entonces, bueno, volvemos a que él se enojó cuando vio que el hijo menor volvía. Pero entonces, ¿por qué se enojó? Se enojó porque él volvía a ocupar su lugar. Porque cuando el padre lo recibe y lo trae, lejos de mandarlo a trabajar con los jornaleros, como el hijo menor venía diciendo, dice, ¿qué jornalero ni qué jornalero? Vos sos mi hijo, vení, bañate, te voy a vestir, te voy a poner el anillo, te voy a matar el becerro y vamos a hacer fiesta. Entonces, ¿qué le estaba dando? Le estaba devolviendo al hijo menor el lugar que le pertenecía. Ahora, ¿qué lugar? ¿El del mayor? No, el del menor, el de él. Le estaba diciendo, tú que sos mi hijo, volviste a casa de papá y este es tu lugar. Al lado mío, al lado de tu hermano, haciendo las cosas de hijo. ¿Y por qué se enojó el otro si ni siquiera era su lugar? Entonces esto a mí me habla, primero que nada, de una actitud muy egoísta de ese hijo mayor. Y es tan grande el egoísmo, es tan fuerte ese sentimiento de rencor, de egoísmo dentro del hermano mayor, que supera un sentimiento de amor fraternal, de amor de hijo hacia su padre, de empatizar con su padre, con su dolor. Es más fuerte en ese momento la bronca, el dolor y el enojo que sale, que el amor y la alegría de volver a tener a mi hermano en casa.